Cordial saludo, apreciadas compañeras, compañeros. Vamos a compartir unos aspectos básicos para el proceso de generación de los estados financieros. Entonces es necesario, importante haber visto las bases para llegar a este punto. Vamos a dar un repaso muy general. Recordemos que dentro de una organización, para el ejemplo como mostramos dentro de este cuadro, lo entenderíamos como el todo de una organización empresarial, sea grande, mediana o pequeña. Dentro de una organización encontramos que hay dinero que generalmente está guardado en el banco, tenemos inventarios, tenemos una propiedad, planta y equipo que está compuesta por edificios, vehículos, computadores, escritorios y demás elementos. Que la diferencia entre el inventario y la propiedad, planta y equipo es que el inventario es lo que la organización tiene destinado para la venta, para el giro ordinario de sus negocios. Y luego tenemos también dentro de lo que tiene una organización están las patentes, licencias que se le conocen como intangibles, los derechos, el buen nombre que ella haya creado. Dentro de los ejemplos más visibles que tenemos está, por ejemplo, Coca-Cola, Ford, McDonald's, General Motors, Citibank. Han construido ya una marca, un nombre que donde quiera que se pone un aviso de esos, por sí solo el nombre ya llama la atención a la clientela. Luego podemos seguir entonces, ya que dentro del marco conceptual NID, en su capítulo 4, en el párrafo 4.1, nos recuerda cuáles son los elementos de los estados financieros, que son activo, pasivo y patrimonio, que dice se relacionan con la situación financiera de la organización. Ingresos y gastos que se relacionan con el rendimiento financiero de la organización. Es decir, que vemos que acá ya está el estado de situación financiera y el estado de resultados. Siempre estará presente la partida doble, el débito y el crédito, la balanza, que si recordamos fue del señor Luca Pacioli en Italia, que él vivió entre 1447 y 1517, el que organizó de forma académica el uso de la partida doble. No que él la haya inventado, sino que él la organizó para poderla usar académicamente. Luego vemos en el párrafo del capítulo 4, el párrafo 4.1, ahí ya más en detalle nos comenta brevemente cada uno de los elementos de los estados financieros, que son activo, pasivo, patrimonio, ingresos y gastos. Nos da una descripción de cada uno de ellos. Recordemos que dentro de los gastos está incluido los costos y los gastos. Luego, si vemos y seguimos con la misma estructura de una organización, vamos a encontrar lo que ya habíamos visto, que todo lo que hay en una organización, como lo vimos en la primera presentación, todo lo que hay en una organización que representa bienes y derechos, nosotros lo conocemos como activo y lo vamos ya clasificando con un código numérico 1 para nuestro manejo. Depende del país, cada país tiene su propia codificación. En nuestro caso manejamos el código 1, pero el concepto de activo sí es a nivel mundial un estándar de las NIF. Y luego vemos que tenemos que todo lo que existe en una organización salió de unos socios que aportaron unos bienes, un dinero para que esa organización exista. Entonces todo lo que hay dentro de la organización, bienes y derechos, fueron en un primer momento los socios quienes aportaron, y luego una parte se ha adquirido a crédito, ya sea préstamos bancarios, mercancía a crédito y las deudas que se tengan con terceros como los empleados y demás deudas. Estas
cuentas, el pasivo se identifica con el código 2 para nosotros, el patrimonio con el código 3. A esto se le conoce como la ecuación patrimonial, la balanza. Ahí vemos la balanza, compañeros, la balanza, ¿sí? Donde el débito, que está representado por los activos, debe ser igual al crédito, que está representado por el pasivo y el patrimonio. Ahí está equilibrada la balanza. Se le conoce como cuentas reales o permanentes porque siempre van a estar con el historial. Ahí vemos la partida doble. Luego tenemos el estado de resultados, que está compuesto por los ingresos, código 4 para nosotros, gastos, código 5, costos, código 6 para nosotros, que al final eso debe arrojar un resultado. Si a los ingresos le restamos los gastos y los costos, debe arrojar un resultado, sea favorable o desfavorable. Que si es favorable es utilidad, si es desfavorable es pérdida. Ya este conjunto del estado de resultados a los elementos que lo componen, que son ingresos, gastos y costos, se les conoce como cuentas nominales o de resultado. ¿Por qué nominales? Porque cada año ellas se deben reiniciar. Cada año el 1 de enero empezamos de cero, no que se borren, sino que se cierran al 31 de diciembre y el 1 de enero vuelve y se inicia, para generar el estado de resultados de cada año, sacar la cuenta de cada año, cuánto se vendió, cuánto se gastó, cuál fue el resultado. Y recordemos entonces que ese resultado sea favorable o desfavorable, que nos arroje el estado de resultados integral. ¿A dónde va? Miren la flechita, nos llega al patrimonio, a la cuenta 36 si es un resultado favorable, o 37 si es un resultado desfavorable, o como haya codificado la empresa. Hay un código especial para cuando es utilidad y otro para cuando es pérdida. Entonces ahí está la conexión. Se cierra a final de año el estado de resultados, el resultado que haya dado va y compensa el estado de situación financiera. Es por eso que el primer estado financiero que siempre se recomienda hacer es el estado de resultados, para que ese resultado que queda vaya y encaje en el estado de situación financiera y dé sumas iguales, compense la ecuación patrimonial, donde activo debe ser igual a pasivo más patrimonio. Recordamos entonces que el estado de situación financiera está compuesto por los códigos 1 al 3, activo, pasivo y patrimonio. Ellos componen el estado de situación financiera, y el estado de resultados está compuesto por los ingresos, gastos y los costos, código 4, 5 y 6 para nosotros. Entonces, por eso cada que hacemos nuestro registro contable, estamos manejando ya los estados financieros. Ya estamos, entonces por eso debemos hacer muy bien nuestros registros contables, tener el conocimiento necesario o estar seguros con orientación o apoyo de un líder. Recordemos entonces de ahí la estructura de las cuentas. La estructura de las cuentas es donde la clase, el primer dígito es la clase, que para el ejemplo el 1 es activo. Luego tenemos el grupo a 2 dígitos, que para el ejemplo el 11 es efectivo y equivalentes. Luego tenemos el código a nivel de 4 dígitos, que sería a nivel de cuenta, se le conoce como cuenta o cuenta mayor. Y luego tenemos la subcuenta 6 dígitos, que es el registro base sobre el cual hacemos los registros contables. Veamos que de la subcuenta parte todo lo demás. De ahí se desprende la cuenta, el grupo y la clase. Es muy importante saber manejar los registros contables desde el momento inicial, porque de ahí ya se está afectando los estados financieros de una organización. Aquí para el ejemplo tenemos un ejemplo de estado de resultados. Tenemos un ejemplo de estado de resultados, vamos a ampliarlo aquí un poco. Aquí lo ampliamos un poco. Vemos que tiene su encabezado, el nombre del informe, un periodo, y miren cómo empieza. Empieza los ingresos, se le restan los costos, da un resultado bruto. A ese resultado se le restan los gastos de administración o de ventas si los hay, da un resultado operacional. A ese resultado se le suman otros ingresos si los ha habido y otros gastos, que son los gastos financieros extraordinarios generalmente. Eso da un resultado no operacional, y de ahí hacia abajo, si llegase a haber una utilidad, se va a generar una reserva y un impuesto de renta para generar un resultado líquido del ejercicio, ¿sí? Entonces vemos que esa es la estructura básica
de un estado de resultados en donde debe estar firmado por un gerente y un contador. Aquí estamos compartiendo de forma general para que nos hagamos ya la idea, el conocimiento base de cómo debe estar generado un estado de resultados cuando lo presentamos. Y recordemos que los códigos contables no se deben presentar, solo se manejan los conceptos, porque los conceptos son a nivel mundial un estándar NIF, mientras que la codificación contable, cada país maneja su propia codificación, un catálogo de cuentas propio. Luego vemos aquí un ejemplo de estado de situación financiera en donde nos muestra todo el activo, mírenlo en la parte izquierda, un activo corriente, unos inventarios y una propiedad, planta y equipo. Todo esto es muy importante, compañeros, porque como les decía, de todas estas formas se sacan unos ratios financieros para hacer un análisis financiero de la situación de la empresa. Luego tenemos al lado derecho, miren, el pasivo, pasivo corriente. Si lo hubiera pasivo no corriente, en este caso no lo hay, da un total pasivo, y el patrimonio. Veamos que la utilidad, en este caso para esta empresa, dio pérdida. Miren la pérdida que generó el estado de resultados, a dónde se debe reflejar, a dónde se traslada al final del ejercicio. Miren, al patrimonio, aquí está el resultado del ejercicio, aquí se muestra, está llegando como pérdida. Y vemos que el total del activo, la ecuación patrimonial, igual a pasivo más patrimonio, debe ser firmada por un contador y el respectivo gerente. Entonces, hasta aquí esta parte para recordar, compañeros, las bases para poder llegar a hacer una práctica adecuada de generar unos estados financieros.